El día de hoy vamos a hablar de la relación jurídico-procesal penal. ¿A qué va esta sesión? Ya estuvimos analizando los tipos de relaciones que se van a dar en el proceso. Bueno, en materia penal, vimos que existe una relación política en abstracto, una relación hipotética y una relación jurídica concreta. Vamos a analizar las características de esta relación concreta para con ello poder ya iniciar el estudio del procedimiento penal mexicano. ¿A qué va esto? Les decía que en ocasiones me ha tocado ver que se tiene el vicio o el error de considerar al proceso penal como una copia de un proceso civil y nada más traslapar las figuras procedimentales civiles al proceso penal. Esto genera conflicto, genera problemas. Por lo tanto, primero que nada necesitamos analizar esta relación jurídica procesal para que veamos la diferencia con las otras y ustedes puedan entender de manera adecuada las fases procedimentales. ¿Queda claro? Entonces, piensen ustedes lo siguiente. El procedimiento penal, como lo analizamos o lo platicamos en la clase anterior, pues lleva siglos y siglos de existir. Piénsenlo así, lo primero que protegimos cuando vivimos en sociedad, pues fueron los bienes jurídicos de naturaleza penal. Que no me roben, que no me maten, que no me violen. ¿Están de acuerdo? Y ya después empezamos a proteger otros bienes. Pero estos, piénsenlo ustedes así, en el tiempo de la venganza privada, pues era lo que normalmente iba a ser lastimado. El procedimiento penal ha tenido una evolución copiosa y abundante. Recuérdenme, les mandé un documento donde viene la historia del procedimiento penal. Ok. En ese documento ustedes ya ven, pues que esto, por lo menos los antecedentes más remotos que tenemos, los tenemos en Egipto. ¿Estamos? Más de 3000 siglos antes de Cristo. Y es importante que ustedes vayan teniendo esto en mente. ¿Cómo se ha ido configurando nuestro proceso? Piénsenlo así, que en un inicio el procedimiento penal no era otra cosa que un instrumento de represión. ¿Estamos? Poco a poco ha ido cambiando esto. Y por favor, en el documento que les envié, porque hace 2 o 3 semestres me tocó a alguien en un examen, un exalumno, que le pregunté cómo era la configuración del proceso penal o del derecho penal en el derecho sumerio del siglo 23 A.C. Y este joven brillante, que yo creo que será el nuevo Kelsen, me contesta. No le puedo responder la pregunta porque apenas estamos en el siglo XXI.
A.C quiere decir antes de Cristo. ¿Estamos? Lo aclaro porque a lo mejor el documento no es lo suficientemente pertinente para evitar estas confusiones. Pero estamos hablando de otra época. ¿Y por qué digo eso? Porque actualmente voy a hablar de la configuración de nuestro proceso penal y cómo se ha ido materializando, porque vamos a entender que el proceso penal tiene principios que hay que cumplir y hay que acatar. Y estos tienen una razón de ser, justo, histórica. Son respuesta a miles de abusos que se cometieron. ¿Estamos? Lo primero que hay que hablar es que nuestro proceso va a tener una configuración, es decir, cómo está diseñado el proceso penal vigente en México, y me atrevo a decir vigente en los estados democráticos, en los estados constitucionales, surge a partir del siglo XVIII de nuestra era. Estoy hablando de los años 1700, de 1700, bueno, finales del 1700, propiamente 1789, con la Revolución Francesa. De ahí que el documento que les mandé termina en ese periodo histórico. ¿Estamos? ¿Qué pasó aquí? Piensen ustedes lo siguiente. Las ideas de la Ilustración del siglo XVIII, el movimiento ilustrado francés propiamente, nos llevó a establecer la necesidad de que el Estado debe de tener límites. Recuerden que antes, bueno, hasta este momento histórico, la configuración de los estados eran monarquías absolutas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el rey era amo y señor de todo lo habido y por haber, era el representante de Dios en la tierra. No éramos ciudadanos, éramos súbditos. ¿Queda claro? ¿Qué pasa aquí? Dicen, no, esto no es adecuado y necesitamos establecer límites. Por lo tanto, díganme por favor si se está compartiendo mi pizarrón. Sí, se está compartiendo. Sí, maestro. Perfecto. Vean ustedes lo siguiente. Bueno, ahorita acá. Para este momento, vamos a tener que ver que la configuración, les decía, del proceso penal surge en este siglo XVIII. Pero ¿qué es lo que aparece aquí? Vamos a tener el paradigma del derecho penal de acto como respuesta a la configuración del derecho penal de autor. Expliquemos un poquito esto. A ver, permítanme tantito. No se alcanza a ver el documento, ¿verdad? No, no se ve bien. Se ve cortado, hay que hacerlo más chiquito, supongo. Sí, un segundito, un segundo. Esperen. A ver.
Ahí lo alcanzan a ver. Todavía no se ve bien. ¿No se alcanza a ver el documento? No, se ve cortado. Ah, caray. Ah, caray, caray. Ahí. ¿No? Se ve bien. Lo que pasa es que la barra de herramientas está encima del texto y no permite verlo completo. Pero la barra de Yo sí herramientas lo, de usted, ¿no? yo sí lo puedo ver. Ajá. Se sigue viendo cortado. No se alcanza a apreciar la totalidad del texto. Ok. A lo mejor chequenle ahí la configuración de sus pantallas. Sí, compañeros, de hecho, si le mueven, tiene Los para cursores, ¿no? centrarlo, ajá. Entonces, cada uno lo puede centrar, para que lo puedan ver bien, sin rayar Ajá, o es sea, que están sin rayando, sin pasar están el lápiz. Ya rayando están medio. leyendo. En los costados se encuentran ahí para, ¿cómo se llaman estas herramientas? Para deslizarse, horizontal y verticalmente. Sí, ya lo están moviendo. Muchas Sí, pero gracias. no lo raye. Sí, alguien lo está rayando. No sé si es Claudia, Mariela o algo. Porque ustedes pueden interactuar con el texto. Ok. ¿Les llegaron las diapositivas de la clase anterior? Se las mandé. Llegó un video, doctor. Ajá. Y previo al video les mandé varias diapositivas de Zoom. Yo no las No, puedo las diapositivas no me visualizar, llegaron. profe. Aparece la pizarra en blanco. ¿A todos les aparece la pizarra en blanco? Yo sí las pude ver. Ok, bueno. Ahí vayan checándolo con calmita. Yo entiendo que a veces utilizar las herramientas es así como que física cuántica y nuclear, pero yo les mando toda la información, entonces ya ustedes traten de checarlo, ¿no? De todos modos, la diapositiva la tienen a su disposición acabando la clase. Suplico que no la rayen, por ahí lo está rayando creo que Alejandro. Entonces, ya tratemos de evitar esas cuestiones. Muy bien. Ok, ¿a qué voy? El documento, el modelo, perdón, del derecho penal, piénsenlo así. Antes del siglo XVIII existía una configuración de derecho penal de autor. ¿Estamos? Explicaré en un momento en qué consistía, pero piense usted, en el derecho penal de autor, lo que juzgamos es al sujeto investigado y sus condiciones. El paradigma que surgió en este siglo, en el siglo XVIII, es el derecho penal de acto. ¿A qué se va a referir? Vamos a entender que es un modelo en el cual las sanciones penales solo son admisibles como consecuencia de la realización efectiva de ciertas conductas. Y estas conductas deben de estar prohibidas de modo taxativo en un código penal. Y aquí viene la configuración que al día de hoy tenemos. Primero debe de existir el tipo penal. ¿Recuerdan ustedes que ya vimos la relación penal hipotética? Si no existe, jamás habrá sanción. ¿Estamos de acuerdo? Aunque toda la sociedad concibamos esto como un delito o como una conducta indebida, si no está tipificada, no se considerará un delito. ¿Queda claro? Muy bien. Posteriormente, viene un elemento fundamental. No vamos a juzgar a la persona. Eso debe de quedar claro. Vamos a juzgar lo que hizo la persona.
Piensen ustedes siglos anteriores. Teníamos un paradigma de derecho penal de autor. Ahí juzgamos a la persona. Y este cambio que se dio en el siglo XVIII, en México todavía no lo queremos entender. Les pregunto a ustedes, si Diego, ayúdeme Diego Barragán, usted me dijo que sí litiga materia penal. Sí, sí, así es, profesor. Ok. Si usted tiene una audiencia inicial a un representado, usted va como defensor, y su representado se llama Kevin, maneja una motoneta, lleva mariconera y la gorrita de lado, ¿cómo cree que le va a ir en su audiencia? Bueno, si se viola su principio de presunción de inocencia basándose en su apariencia o cuestiones físicas, tal vez le iría mal. No, 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 ¿cómo le va a ir? No, no me hables a mí, supuestos. Yo también todo el día estoy en el reclusorio. ¿Cómo le va? Seguramente le irá mal. Ah, y me faltó. Es de tez humilde como la mía. ¿Cómo le va a ir? No, pues sí, nos iría muy mal. Y se robó una cartera con 500 pesos. Seguramente hasta prisión preventiva le van a dar. Sí, 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 sí. Y Ok. justificada. Justificada. Y va a ser justificada en que es pobre y no tiene arraigo. Sí. Se lo puedo asegurar, ¿eh? Ahora piense otro caso. Un cliente de ojo claro, tez de porcelana, apellido raro, así de esos rimbombantes, Goicolchea. Y lo detienen por defraudar 50 millones de pesos en una empresa. ¿Le darán prisión justificada? No, no creo. Ahí estaría justificado el arraigo. Entonces seguimos en un paradigma viejo, ¿eh? ¿Estamos? Y a mí me ha tocado escuchar que dicen, juzgadores, ¿cómo lo voy a dejar salir si no le estás viendo la cara? Y esto pasa todos los días. Entonces, no. Lo primero que usted debe de concebir es que en el proceso penal actual impera el derecho penal de acto, es decir, vamos a juzgar si las personas han ejecutado ciertas acciones jurídico-penal tipificadas. Es decir, consideradas delito antes de su ejecución. Si no estaba tipificada antes de que yo la cometa, nunca me van a poder juzgar por ella. ¿Estamos? Y de aquí vamos a ver unos principios que más adelante platicaré. Pero se empieza a configurar. Únicamente juzgamos hechos y las circunstancias que envuelven los hechos. Este paradigma impera en México a partir de la reforma de 1994. Estamos hablando que tiene muy poquito. Antes teníamos un derecho penal, pues casi de autor, porque juzgábamos la peligrosidad de las personas. Alejandro, usted me dijo que es defensor, ¿verdad? Sí, sí, maestro. Pregunta indiscreta. ¿Para 1994 usted ya estaba litigando? ¿Cómo? ¿En el 94 ya litigaba o todavía no? No, Dígame, maestro, ¿qué pasó? no, todavía no. En esa época se hace un cambio. Pero piénsenlo así, antes para ver si te daban beneficios o no, se te hacía un examen de personalidad, un estudio de tu personalidad. Y basado en él, decidían en qué cárcel te ponían y si te daban o no beneficios. Hoy en día ya no se hacen estudios de personalidad. Justo veremos que es el siguiente
paradigma que es el que quiero que ustedes entiendan, el derecho penal de autor. Y véanlo así. Voy a compartir nuevamente pantalla. Vean, por otro lado, dígame, Cintia, perdóneme. Una pregunta. Entonces, en el derecho de autor en materia penal, ¿antes se veían como los factores criminógenos de la persona? Más que criminógenos, su personalidad y la propensión o no a cometer un delito. Piénsenlo así. El estudio, y los pueden ustedes leer, decía, y todos éramos penalmente autores de un delito. Piénsenlo, decían, a ver, y suponga que están juzgando a su servidor, Adrián Polanco. Entonces, ¿el estudio qué va a decir? Adrián Polanco es licenciado en Derecho, se dedica a materia penal, entonces él bien que conoce las hipótesis delictivas y además tiene el conocimiento para poder burlar el sistema. Por lo tanto, lo consideramos más peligroso que Kevin, que no sabe leer y escribir. ¿Sí me explicó? Sí. Se analiza mi personalidad. No analizamos lo que hice. Por eso les decía, el derecho penal de autor. Aquí lo que se pretende justificar es que el sujeto que estamos procesando, tiene una personalidad peligrosa. Y con base a esa peligrosidad, nos vamos a anticipar y prevenir ciertas conductas. Por lo tanto, en este modelo, lo que hay que justificar es la verificación de rasgos de la personalidad que permitan establecer que soy o no más propenso a cometer delitos. Este modelo, me atrevo a decir que está o ha sido desterrado en los estados democráticos, en el derecho penal moderno. ¿A qué voy? Partimos de que no vamos a juzgar a la persona, sino vamos a analizar las conductas. Y por lo tanto, en el proceso penal, insisto, de acto, que es el que Adelante. Sí, claro, por favor. El que supuestamente tenemos en nuestro sistema, vamos a tomar en cuenta el paradigma del acto. ¿Qué fue lo que efectivamente se hizo para que produzca las consecuencias jurídicas establecidas en ley? ¿Muy bien? Y esto nos va a permitir sacar de la ecuación a veces cuestiones intrascendentes. Como insisto, si yo he cometido delitos previamente o algunas cuestiones que muchas veces las ven en las series. Yo sé que ven Criminal Minds y entonces dicen, no, es que este tiene una personalidad como un factor
que lo puede volver un asesino serial. Y eso no aplica en la realidad. ¿Queda claro? Lo que juzgamos es lo que hiciste, no lo que puedas hacer. Recuerden, el derecho penal, procesal penal, juzgamos en el presente conductas cometidas en el pasado para regular el futuro. Repito, en el proceso penal se juzgan conductas realizadas en el pasado, las juzgamos en el presente para producir efectos jurídicos a futuro. Fíjense, estamos conjugando los tres tiempos, bueno, los tres principales tiempos gramaticales. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, la vigencia y efectividad de este modelo de derecho penal de acto va a depender de que exista un procedimiento adecuado para la verificación de los eventos y circunstancias cometidas en el pasado. Este método debe de ser adecuado para determinar si cierta persona ha cometido una conducta penalmente relevante y si la realizó intencionalmente o de manera imprudencial. Además, si esta conducta produjo ciertos resultados previstos en la ley. Es decir, la afectación de un bien jurídico tutelado por la norma penal. Entonces, esta es la configuración que debe tener nuestro proceso penal. Insisto, vamos a tener derecho penal, o hay dos paradigmas, derecho penal de acto, derecho penal de autor. Derecho penal de acto, vamos a juzgar conductas y las circunstancias que envuelven a las conductas que se realizaron efectivamente en el pasado. ¿Maté o no maté? ¿Defraudé o no defraudé? ¿Robé o no robé? ¿Estamos? Ah, ¿robé de manera agravada o de manera atenuada? ¿Cometí homicidio calificado o fue tentativa? ¿Sí queda claro? A diferencia del derecho penal de autor, en donde lo que se juzga y se investiga es al sujeto y los rasgos de la personalidad del mismo. Esto con la finalidad de anticiparnos a las conductas delictivas que pueda seguir cometiendo. Insisto, esto es siglo XVI, XVII, surgen las ideas propiamente en el XVII y posteriormente toman fuerza siglo XIX con las ideas de Lombroso, de Enrico Ferri, de Garófalo. ¿Recuerdan ustedes más o menos esto? Lombroso, ya ven que establecía que incluso existe un criminal nato y que las características, él hablaba de una pseudociencia llamada frenología, donde establecía que propiamente condiciones físicas
eran las que condicionaban a cometer delitos. Y el criminal nato, pues normalmente era un criminal feo. Los estéticamente atractivos, pues no eran criminales, más o menos. Obviamente esto pues ya no está vigente, digámoslo así. Un juez no debiese tener en su mente estas ideas, aunque ya vimos que es muy difícil salir de ellas. ¿Están de acuerdo? Muy, muy difícil. Pero bueno, tenemos aquí esta configuración. Ahora, ya que hemos analizado estas circunstancias, hay que entender que el derecho procesal penal necesita o requiere la configuración de una relación jurídica procesal. Cuando llegamos al proceso, la naturaleza jurídica es la de una relación procesal que envuelve a tres sujetos: el investigado, el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional. En cualquiera, esta relación ya veremos cómo se va moviendo, pero van a existir estos sujetos. No podemos tener proceso sin estos sujetos. ¿Estamos? Si no hay una relación jurídica procesal. Y aquí falta incluir a la víctima. Hoy en día la víctima ya es parte procesal. No tiene, digamos, plena actividad procesal, pero ya es parte. Y esto igual es un logro que tuvimos a partir de la reforma de 2008 a la Constitución. Antes de la reforma de 2008, la víctima no era parte procesal y no podía hacer prácticamente nada. Todo lo tenía que hacer por conducto del Ministerio Público. Incluso, durante mucho tiempo, creo que fue hasta la reforma del 2002 al Código Penal Federal y en su momento de la Ciudad de México, que se le permitió tener un abogado victimal. O sea, la víctima durante mucho tiempo en nuestro país, desde que se emitió el primer código hasta el 2000 y tantos, no era considerada parte, no importaba y no podía tener ni abogado. ¿Estamos? Era un derecho penal configurado con la idea de reprimir. Vamos a meter a la cárcel y se acaba el problema. Nuestra actual configuración del proceso penal no tiene esa finalidad. Bueno, nunca la tuvo el proceso penal. De facto, ocurría lo que les estoy diciendo y ocurre al día de hoy lo mismo. Los jueces, las autoridades se conforman con meter a la cárcel a Juan Pérez y no les interesa la reparación del daño. Vamos a ver que la configuración de nuestro proceso tiene ejes rectores. Uno de ellos, pues, es la reinserción social, porque así lo dice el artículo 18 constitucional, no lo digo yo, nuestro sistema lo establece. No queremos castigar. Y el segundo punto es la reparación del daño. En la medida de lo posible, lo que se pretende que una sentencia penal repare el daño. ¿Que sufrió quién? La víctima. Hay ocasiones que el daño es irreparable, ¿concuerdan conmigo? Una muerte. Pero tendremos que ver
cómo reparar el daño. Ya ahí al respecto leeremos algunas resoluciones de casos que he tenido en Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reparación del daño. Y es un punto que necesitamos trabajar arduamente, ¿eh? Estamos en pañales. Estamos en pañales, pero bueno, ya ustedes van a ir leyendo poco a poco porque les voy a pedir análisis de estas resoluciones, propiamente cuando lleguemos a analizar los derechos de la víctima y propiamente el derecho a la reparación del daño. ¿Por qué? Pues porque usted el día de mañana que sea asesor jurídico, asesora jurídica, pues va a plantear sus alegatos y toda su teoría del caso, no para meter a la cárcel, porque esa pretensión no es de usted. Por eso hay que entender la relación jurídica procesal. Lo que usted va a pretender es una reparación integral del daño para su representado. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué pasa con la relación jurídica procesal? Bueno, primero que nada, vamos a definir. Insisto, esta es la idea aceptada. Los procesalistas debatimos copiosamente cuál es la naturaleza jurídica de un proceso. Y a partir del siglo XX, de mediados del siglo XX, se tuvo consenso entre los doctrinarios en el sentido de que la relación jurídica procesal es la naturaleza del proceso. Es decir, no es un contrato, no es un cuasicontrato, sino tiene la característica de una relación jurídica. Y ahorita explicaremos en qué consiste esto. Voces disidentes son, por ejemplo, la de James Godolmich, un procesalista alemán, que él nos dice, no es una relación jurídica, sino es una situación jurídica. Una teoría interesante, pero, insisto, la aceptada, la que los procesalistas serios que ustedes lean, van a hablar justo de lo que les estoy comentando, de una relación jurídica procesal. Entonces veamos lo siguiente. ¿Cómo la vamos a definir? Véanlo así. Vamos a entender que la relación jurídica procesal, primero veámoslo en lo general. ¿Qué quiero decir con esto? La que es aplicable a todo proceso. Y después veamos qué pasa con el proceso penal. Miren, vamos a decir que la relación procesal es el conjunto de vínculos jurídicos que se determinan con la instauración del proceso o del juicio y que confiere a todas las partes contendientes el derecho a desarrollar una actividad según las normas establecidas por el ordenamiento procesal para la actuación del derecho o la realización de la voluntad de la ley. Esta definición la proporciona Vincenzo Mancini. Vincenzo Mancini retoma la definición
de un gran procesalista. No sé si han escuchado hablar de él, Chiovenda. Un procesalista italiano. Chiovenda fue maestro de Carneluti, inspiró mucho del trabajo de Calamandrei. Y establece o crea la Escuela Técnica Procesal Italiana. Justo a partir de este momento es cuando vamos a estudiar al proceso como una ciencia. Muy bien, ¿puedo dejar de compartir mi pantalla? Véanlo así. Vamos a hablar un poquito de esta idea, de una relación jurídica. Piénsenlo así. El proceso va a requerir esta estructura de la relación jurídica procesal requiere de dos normas o de dos tipos de normas. Una de naturaleza sustantiva, en el caso concreto, el Código Penal, o normas especiales que establezcan ilícitos, que son de naturaleza sustantiva. Bueno, piénsenlo así. El Código Penal establece qué conductas van a ser consideradas ilícitos. ¿Están de acuerdo? Establece quiénes son sujetos de derecho penal. Es decir, sujetos imputables. Establece cuándo prescribe la pretensión punitiva del Estado. Y establece cuáles son los tipos de sanciones. La forma de autoría y participación. Las agravantes, las atenuantes. ¿Se dan cuenta? Todo esto es de naturaleza sustantiva. Pero la relación procesal va a requerir de normas de naturaleza adjetiva o procesal para poder existir. Entonces, no basta con el Código Penal. Vamos a requerir un código de procedimientos penales. Y en el Código de Procedimientos Penales nos van a decir cómo se inicia un proceso, quién lo puede iniciar, cuáles son los derechos que tengo procesales, cuáles son los derechos que tengo sustantivos, cuáles son las garantías de protección para todos los sujetos inmiscuidos. Con la unión de estos dos tipos de normas, sustantivas y procesales, surge nuestra relación jurídico-procesal penal. Y vamos a decir que esta relación tiene características distintas de una relación procesal civil, de una relación procesal mercantil, de una relación procesal constitucional. Muy bien, no va a ser lo mismo mi relación procesal penal que otras. Por lo tanto, necesitamos ver las características de la misma. Primero que nada, piénsenlo así, la relación procesal penal es análoga, pero no idéntica a una procesal civil. Es decir, un proceso penal es análogo a un proceso civil, no obstante no es idéntico. Véanlo así. En la relación procesal penal vamos a tener una diversidad de intereses. Vamos a tener intereses públicos e intereses privados.
Cuestión que no ocurre en un proceso civil. ¿A qué me refiero con intereses públicos? En un proceso penal, por regla general, el órgano acusador es el Ministerio Público, que es un ente del Estado, cuya finalidad no es que él se vea beneficiado del proceso, ¿sí? Sino su finalidad es proteger a la sociedad. Cuestión que no ocurre en el proceso civil. ¿O sí pasa eso? No. Pero a su vez vamos a tener intereses privados o particulares, como pueden ser los de la víctima, como pueden ser los de la defensa. Entonces aquí tenemos una diferencia fundamental. Además, en el proceso penal hay que entender que va a existir una diversidad en la posición de los sujetos. Otra vez, en un proceso penal tenemos al Estado acusando al particular. ¿Están de acuerdo? Les pregunto, ¿habrá igualdad? ¿O el Estado está aquí? No hay una igualdad. Nunca voy a ser igual al Estado. El Estado tiene todo el poder para avasallarme. Por eso hay una diversa posición entre los sujetos. ¿Estamos? Y de ahí que en el proceso penal se vuelven indispensables las garantías para el sujeto procesado. Estas garantías van a tener una función de límite al poder estatal. Sí me vas a juzgar, pero me vas a juzgar con una presunción de inocencia. Sí me vas a juzgar, pero como tú tienes todo el poder, tienes que acreditar más allá de toda duda razonable mi culpabilidad. ¿Sí van notando que esto no ocurre en materia civil? Imagínense que Claudia y yo tenemos un conflicto, Claudia, y le dijeran a usted un conflicto en materia civil, y yo le dijera, o que la ley estableciera, Claudia, pero tú tienes que probar más allá de toda duda razonable que Polanco te debe dinero. Pues no creo que eso sea válido, porque ahí sí tendríamos un trato de iguales. Entonces no le puedo exigir ese estándar a usted. ¿Queda claro? Entonces vean cómo la relación es una cosa distinta. Si usted no entiende esto, le va a costar muchísimo trabajo entender el resto del curso. Bueno, y el proceso mismo. Vamos a notar que en el proceso penal existe una diversa naturaleza de los efectos. De los efectos de la resolución. Como he señalado, la resolución en materia penal o las resoluciones en materia penal van a producir efectos diversos que el resto de las resoluciones de cualquier otro juez. Tan sencillo, pues es la única que puede producir el efecto de privarnos de nuestra libertad. ¿Queda claro? Entonces, esto no va a ocurrir en ninguna otra relación. Por lo tanto, parece válido concluir que no podemos aplicar a rajatabla los postulados del proceso civil al proceso penal. Por ello, necesitamos buscar o entender que la relación jurídica procesal penal
sirve como un criterio sistemático del derecho positivo en su ámbito político constitucional. Dense ustedes cuenta que el proceso penal es el único que tenemos establecido postulados directos en la Constitución. Artículo 20 constitucional, apartado A, nos señala cuáles son los principios que rigen al proceso penal. Les pregunto, ¿hace lo mismo nuestra Constitución con algún otro procedimiento? ¿No? ¿O conocen ustedes algún apartado, algún artículo de la Constitución que nos diga, el proceso civil va a tener las siguientes características? No. Justo porque los bienes jurídicos que vamos a discutir en esta relación van a ser de naturaleza, o mejor dicho, los ha considerado el legislador de tal importancia que van a aparecer en nuestra Constitución. Y como les he señalado, tenemos la respuesta, digámoslo así, del siglo XVIII a tanto abuso que surgió de los procedimientos penales, se vio reflejada en garantizar en el plano más elevado, propiamente en las constituciones, los procesos penales de una manera justificada, respetuosos de lo que hoy llamamos derechos humanos. ¿Queda claro? Entonces, vean ustedes. La naturaleza jurídica de nuestro proceso lo vamos a entender como una relación jurídica compleja y progresiva. Esto es importante. Noten que es el único fenómeno en el mundo jurídico de naturaleza progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que avanza en grados, que el proceso se va construyendo. ¿Sí va quedando claro esto? El objeto del proceso penal se construye conforme avanza. Es decir, yo no puedo tener una etapa intermedia sin una etapa de investigación inicial. No puedo tener una investigación complementaria sin una investigación inicial. No puedo tener una etapa de juicio sin una etapa intermedia. ¿Se dan cuenta? Esto va avanzando progresivamente. Y a su vez, esta relación jurídica procesal puede escindirse o dividirse en varias relaciones menores, coordinadas entre sí, con miras de lograr el objeto del proceso. Y este objetivo común, esta unidad, que es la finalidad de nuestro proceso, vuelve a nuestra relación jurídica procesal como algo único e irrepetible. No obstante, como he señalado, de la complejidad que aparentemente tiene y la progresividad de la misma. Ayúdenme, por favor, ábranme su Código Nacional de Procedimientos Penales y lean el artículo 2 para que veamos cuál es el objetivo del procedimiento penal establecido por nuestro legislador. ¿Quién lo tiene a la mano? Yo, profesor. Si usted es tan amable de ayudarme. Claro, artículo 2, objeto del código. Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación.
el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los estados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Muy bien, aquí tenemos cuál es el objeto institucional del procedimiento penal mexicano. Y vamos a analizarlo un poquito. Primero que nada nos dice verificar que los hechos se hayan cometido, ¿no? A ver. De lo que acaban de leer nuestra compañera, el primer objetivo institucional es 1, esclarecer los hechos. Es lo primero que vamos a hacer. Por lo tanto, nuestro procedimiento penal maneja un paradigma de derecho penal de acto. ¿Queda claro? Y esto va a regir en todas las etapas. Dígame, Lidio. Gracias, maestro. ¿No sería un primer objetivo del código esto que señala establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos? Bueno, y con ello, pues ya lo que usted comenta, ¿no? Para esclarecer, pero ¿no sería un primer objetivo establecer esas normas? Ok, bueno, esa sería una cuestión instrumental, pero yo me refiero a un punto teleológico. ¿Qué es lo que queremos hacer con el proceso? O sea, a mí me parece tautológico que el código me diga, pues este código sirve para establecer el procedimiento a seguir en el procedimiento penal. Pues el título mismo me lo dice, ¿no? Pues vamos a establecer las normas de investigación, de etapa intermedia, de juicio y de impugnación. Pues eso es tautológico. Pero, es decir, un objetivo instrumental. ¿Qué quiero decir con ello? Nos sirve para realizar el proceso. Pero los objetivos de los que yo estoy hablando son los siguientes, los objetivos institucionales. ¿Qué voy a hacer con el procedimiento? Entonces, el primero es esclarecer los hechos. ¿Ocurrió o no ocurrió? Y ahí, insisto, desde nuestra Constitución, el propio código va a establecer este paradigma del derecho penal de acto, no de autor. Cuando habla que lo que quiero esclarecer son los hechos, se refiere si la conducta investigada aconteció o no. ¿Por qué digo esto y lo enfatizo? Es el objeto de nuestro procedimiento y se aplica en todas las etapas. Porque me ha tocado juzgadores que cuando debato respecto de la imposición o no de una medida cautelar, y les digo, señoría, es que usted debe de tomar en cuenta el paradigma del derecho penal de acto, no de autor. Es decir, no me meta a la cárcel a Juan Pérez por ser quien es, por ser pobre. No me meta a la cárcel a Juan Pérez por lo que sea. Métalo a la cárcel si existe una necesidad de cautela. Cheque la apariencia del buen derecho, utilice el criterio de la última razón, analice si es proporcional la medida y ya después emita la medida. Y la respuesta que mandan los juzgadores es no,
porque el paradigma de derecho penal de acto es para sentenciarlo en definitiva, no para las medidas cautelares. Ya después llegaré a ello, pero ustedes van a notar que esto no es cierto. El sistema de medidas cautelares en nuestro procedimiento es de igual manera sobre un derecho penal de acto, no de autor. En ningún lado está permitido el derecho penal de autor. ¿Queda claro? En nuestro sistema. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en un caso contra Guatemala, donde existía una norma de derecho penal de autor, y al analizarla señaló que esto es contrario al Pacto de San José. Entonces, nuestro sistema internacional de protección de los derechos humanos, nuestro sistema interamericano de protección de derechos humanos prohíbe el derecho penal de autor. Dígame, Sócrates. Gracias, doctor. Una duda que me surge ahorita es cómo diferenciamos, por ejemplo, para aplicar una libertad condicionada, una libertad anticipada. Ya ve que un requisito pues es no haber sido condenado por otro delito. Entonces ahí se nos estaría aplicando el derecho penal de autor, o no es aplicable en concreto estas dos vertientes en materia de ejecución. También en materia de ejecución impera derecho penal de acto. No te estoy juzgando por tu personalidad. Aquí te estoy negando un beneficio porque ya cometiste infracciones previamente y fuiste sentenciado y está ejecutoriado. Con tu actuar me demostraste que no te reinsertaste socialmente y por lo tanto te niego el beneficio. Pero date cuenta, no te hice un estudio de personalidad para ver si eres peligroso o no para la sociedad, sino que tu actuación previa la voy a tomar en cuenta para concederte o no el beneficio, no para agravarte la pena. ¿Sí queda claro? Sí, sí, era nada más la duda. Entonces, no hay nada que hacer en esos casos, ¿verdad? Cuando sea reincidente. No, me parece que si la norma establece que no se te va a otorgar el beneficio, es justo porque el legislador está considerando, pues, que no, que no eres un sujeto que te interese reinsertarte en la sociedad. Pero ya hablaremos de otros ejemplos en ley donde me parece que estamos atentando contra el 18 constitucional. Ahí ya habría que analizar si estas cuestiones atentan contra el paradigma del sistema penitenciario nacional. Pero recuerden, eso es ya en etapa de ejecución. Muy bien. No obstante ello, todos los procedimientos que se dan en etapa de ejecución rige también el principio del derecho penal de acto. Piénselo así. Las disposiciones disciplinarias en materia penitenciaria, el juez de ejecución, para analizar si fueron correctas o no en su imposición, lo tiene que analizar desde el derecho penal de acto. No importa en qué parte del procedimiento penal estamos, siempre va a ser aplicable el derecho penal de acto. Arturo, tenía la mano levantada, dígame. Gracias, maestro, y buenos días a todos, compañeros. Pues nada más a manera de reflexión, precisamente porque creo que usted ha tocado un punto muy importante, muy sensible en esta parte acerca de la visión que debemos tener ya como estudiosos de esta materia. Y me refiero precisamente a la reincidencia. Es que a mí me parece que, aunque si bien es cierto, usted acaba de mencionar que no se hace un análisis de los factores de la persona que opera, comete el delito,
pues al final del día sí sigue siendo un parámetro desde mi punto de vista, ¿no? El que hayas analizado si hubo o no una reinserción, pues te hace entender que sí estás analizando a la persona y no al acto. Entonces, por eso es que desde mi punto de vista, el tema de la reincidencia, pues estaría aplicándose no tanto al derecho penal del acto, sino al de autor. ¿Pero por qué? Porque ya no estás analizando cuál fue el hecho cometido, sino también estás tomando en consideración si hubo o no actos anteriores en los que él haya delinquido y haya resultado condenado. Pero la reincidencia nunca va a ser factor para agravar la pena. Está expresamente prohibido. Pero sí te hace perder beneficios, ¿no? Ah, una cosa es, a ver, yo te estoy juzgando tu conducta y otra cosa es, ya cometiste un delito, cometes otro y quieres que te dé beneficio. Ahí no te estoy juzgando. ¿Tienes o no el beneficio? Hay diferencia. Yo no estoy juzgando tu conducta previa, tú vienes a pedirme un beneficio. Y eso es una facultad potestativa del Estado. ¿Te otorgo o no el beneficio? No sé si me estoy explicando. Es como cuando le pido permiso a mi papá. Bueno, mis hijos a mí, porque yo ya no le pido permiso a mi papá. Papá, ¿me prestas el carro? Sí, llévatelo, pero ponle gasolina. ¿Nunca les pasó? Ok. Sí. Me regresa mi hijo el carro y no le puso gasolina. Y el viernes me vuelve a decir, papá, ¿me prestas el carro? Y le voy a decir, no, no te presto nada, porque no cumpliste la condición que te di. Le pregunto a Arturo, ¿él se podrá encabronar y decir que tiene derecho a que yo le preste mi carro? Ya no. Oye, me vienes a pedir a mí el beneficio y todavía te enojas y te digo que no. Y no estoy juzgando su personalidad, si es bueno o mal hijo, o si posiblemente el carro me lo va a regresar con el tanque lleno. Simplemente ya no te doy el beneficio porque con tu conducta previa, tu conducta, me demostraste que no acatas lo que te digo. ¿Queda claro? La reincidencia no es factor para agravar la pena. Expresamente se señala en la ley. Para obtener beneficios, a mí me parece válido que el legislador diga, bueno, ya te di un beneficio previo, saliste con una libertad anticipada y vuelves a delinquir. Otra vez, no estoy calificando tus circunstancias, estoy calificando tu conducta. ¿Sí? Hay que Ok. analizarlo si gustas, pero son beneficios. Cuando te doy beneficio, no te doy beneficio, no te estoy juzgando. Son instancias distintas. ¿Sale? Dígame, Jorge Alberto. Gracias. Gracias, maestro. Es con, bueno, ahorita con los ejemplos que está dando, por así decirlo, si en dado caso a una persona se le detiene por narcomenudeo, ¿no? Y esta persona tiene tatuado cártel, las 4 letras, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿No bastaría eso para que se pudiera establecer como delincuencia organizada? O sea, tendría que ser, o el hecho es como aislado y tendrían que concatenarlo, o no basta como por el hecho de que estas personas luego traen ¿cómo se llaman estos, portaplacas o parches o cosas de eso afines a ciertos cárteles? Entonces, no sé si es el símil que pasa, ahorita con, ¿cómo se llama? Con lo que fue en, las malas salvatruchas, que pues ya los están deteniendo por el simple hecho de tener tatuajes alusivos a grupos delictivos. Entonces, no sé cómo se interpreta, bueno, allá porque ya realmente la ley así lo establece, que el que tenga ese tatuaje de calle 13 o no sé cómo, pues ya, en automático es delincuencia. Pero aquí en México no está realmente regulado ahorita como lo que dicen
los narcocorridos, cosas de ese tipo que son afines a alentar a la delincuencia organizada. Entonces, vuelvo a retomar, en el caso concreto del ejemplo de que una persona porte insignias alusivas a grupos de delincuencia organizada, no es suficiente para poder decir que pertenece a un grupo delictivo, o sea que es delincuencia organizada. Pues no, por supuesto que no. Esa locura que se está haciendo en El Salvador es derecho penal de autor y es violatorio de derechos humanos. Sí, tengo entendido que hay como la política del enemigo o algo así, no sé Derecho si. penal del enemigo. Ajá, pero no sé si es como ya un poco ir en contra del sentido común de decir, yo sé que es mucho un cliché o a lo mejor un estereotipo de decir, pues es que tiene su gorrita con el logo de marihuana, ¿no? Tiene todavía su Santa Muerte, ¿no? Todavía va con sus narcocorridos y digamos, o sea, es un buen cristiano, puede ser un buen cristiano, o sea, cuando realmente la situación que está pasando en el país, pues refleja todo lo contrario. No sé si a lo mejor puede ir como un poco en contra del sentido común. Pues aquí no nos importa el sentido común, lo que nos importa son las garantías. Ujú. Si este sujeto vestido como tú señalas, sería tan absurdo como indicar si tiene traje y corbata es gente de bien. Yo conozco muchos sinvergüenzas rateros de traje y corbata. O sea, si nos vamos al otro lado, Jorge, tú vas a misa todos los domingos, ¿eso hace que no seas delincuente? No, claro, pero la presunción dice, ¿cómo entonces yo compruebo la delincuencia organizada? Porque en el estricto sentido dices, pues yo los tengo que detener a 3 en ese momento, o que haya una investigación donde estén 3 involucrados, o más, ¿no? Bueno, en mi entender así No, lo la establece, ¿no? delincuencia organizada no es necesario ese aspecto. Y no importa que detengas a 3, a los 3 les tienes que acreditar que efectivamente realizaron una conducta donde hubo una participación de actividades con un codominio funcional del hecho para establecer que tenían un objetivo común ilícito que era cometer tal o cual acto de delincuencia organizada. Pero si no, a mí me parece ridículo que en nuestro país, por ejemplo, se prohíba ese tipo de canciones que acabo de referir. Me parece un absurdo, violatorio de la libertad de expresión. Yo creo que si tú quieres escuchar esa música, estás en tu derecho. No entiendo, Sí. no entiendo de qué manera eso puede producir un delito. O sea, se me hace absurdo, se nos hace tratarnos como niños de primaria. Es como, bueno, la apología del delito. Y ahorita, pues no sé, que alguien cante un, ¿cómo se llama esta de Ingrata, ¿no? Que podría ser, hasta aliciente a, pues no sé, al feminicidio, o a algunos extremos, ¿no? De decir, como que te mueras, o sea, es un canto hacia agresión hacia la mujer. Entonces, como que es el mismo símil, pero este sí está regulado y este está hasta incluso, pues ya sancionado. No lo sé si tendría ese mismo tratamiento. Para mí, insisto, el tipo penal justo de apología del delito me parece absurdo. Habría que hacer un análisis constitucional del mismo. Incluso, dése cuenta, lo que se pretende es evitar que en un futuro se cometan delitos. No estamos analizando hechos pasados, o sea, lo que queremos es, no escuches esto porque, pues, tu cerebrito con 3 neuronas, si tú escuchas Ingrata, vas a ir a matar a alguien. Pues entonces también prohibamos las películas, ¿no? Ya dejemos de pasar Rambo. O sea, ¿cuál va a ser el límite? Quitemos del radio todo, las cumbias, porque también hablan del sexo y dejemos puros cantos eclesiásticos que hagan buenos ciudadanos. Yo no sé si eso sea válido, pero eso es propio de estados autoritarios. Esta cuestión que por un tatuaje se te detenga en nuestro país no está permitido. Y no lo puede utilizar el Ministerio Público como elemento para generar su
imputación. Nunca me ha tocado que un ministerio público le diga al juez, pues vele la cara de delincuente que tiene, no chingues. No creo, pero por allá va. Insisto, lo que está pasando en El Salvador es una cosa que tendremos que estudiar y en unos años veremos qué resultados tuvo. Pero insisto, eso es un derecho penal del enemigo que bote pronto parece violatorio de muchos derechos humanos. De muchos. Yo no sé si queremos llegar ahí. Habrá que analizar. Pero bueno. Gracias, gracias. Para servirle, regresemos con el proceso penal. Piensen lo siguiente. El proceso penal es un proceso de parte única, de parte material única. Recuerden ustedes, tenemos parte formal y parte material. ¿Recuerdan eso? Parte material es aquella que se ve directamente beneficiada o perjudicada por la decisión del juzgador, del órgano jurisdiccional. Parte formal es aquella que puede intervenir en el proceso, pero únicamente para hacerlo avanzar o para tener actividad procesal. ¿Queda claro? En el proceso penal vamos a establecer que es un proceso de parte material única. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente será parte material el imputado, ya que el acusador solo es parte en sentido formal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Ministerio Público, la Fiscalía, pues solamente se contrapone al imputado como una actividad procesal. En rigor de verdad, yo tengo pleito con el Ministerio Público, les pregunto. ¿El Ministerio Público tiene interés material en meterme a la cárcel? Incluso hasta podemos ser amigos, ¿concuerdan? Pero él es únicamente una parte formal. ¿Cuál es su función? Investigar y cuando llega al proceso, acusar. Entonces, esto, insisto, es completamente distinto que en otros procedimientos. Insisto, la Fiscalía es un órgano del Estado y se supone que es un instituto imparcial. Nuestra ley señala que incluso una vez que el Ministerio Público realice una investigación complementaria, si no hay elementos para acusar, puede solicitar el sobreseimiento. ¿Esto qué nos dice? Pues que su deber es imparcial, debe de ser objetivo en la investigación. Por lo tanto, se reitera, es una parte meramente formal, no material. Lo mismo ocurre con la víctima, es parte formal en el proceso penal. Sus pretensiones son accesorias a las del acusador y únicamente pueden estar encaminadas a una reparación integral del daño. ¿Queda claro? La víctima no puede decir, señoría, está mal la acusación del fiscal y quiero que sea feminicidio en lugar de homicidio. ¿Quién tiene la pretensión punitiva? El Estado, no la víctima. ¿Cuál es la excepción a esto que estoy señalando? Bueno, y no es una excepción, sino hay que entenderlo. En el procedimiento a instancia de particular o acción penal de particulares o privada, entendamos, no es que la víctima se convierta en parte material,
va a ser parte formal, pero se convierte en acusador. Y un mismo sujeto tiene ambas calidades, acusador y víctima. ¿Sí ubican el procedimiento al que me refiero? Cuando no necesitamos del Ministerio Público y directamente como particular solicito la audiencia inicial. ¿O nunca les ha tocado ver uno de esos? No. Es un procedimiento especial contemplado en el Código Nacional para delitos cuya penalidad sea menor de 2 años. La víctima directamente va y se tiene que perseguir por querella. La víctima directamente va ante el juez de control y solicita la audiencia inicial. No obstante ello, nunca va a ser parte material. ¿Queda claro? Entonces, esta característica de la relación nos indica que es de parte meramente con una parte material y las demás serán partes formales. Ahora bien, la relación procesal penal puede descomponerse en 3 momentos. El primero es una relación preparatoria. Esta se inicia cuando el acusador formula la petición de iniciar el procedimiento al juzgador. Dependiendo del sistema jurídico, pero en el sistema jurídico mexicano será con la solicitud de la audiencia inicial. ¿Estamos? Ahí surge una relación preparatoria. El órgano jurisdiccional, el Ministerio Público o ente acusador, el sujeto investigado y la víctima. ¿Queda claro? Pero es una relación de naturaleza preparatoria. Vamos a ver si hay mérito para que se abra una investigación formal o, como en otros países, se someta a proceso a un investigado. Después acontece la relación jurídica de cognición. Esta inicia con el ejercicio de la acción penal que se realiza con una acusación formal y se desarrolla ante el órgano decisor. Por eso es de cognición, de conocimiento. Aquí es lo que acontece propiamente en la etapa de juicio. Posteriormente aparece la relación jurídica de ejecución. Esta relación jurídica, como ustedes ya pueden ir anticipando, se da para cumplir o materializar lo resuelto en la sentencia por el juez. Y en nuestro país le llamamos etapa de ejecución, incluso tenemos un juez de ejecución. Y ustedes dense cuenta, cada una de estas relaciones que he señalado, en nuestro procedimiento pues, tenemos un juez para cada una de ellas. La preparatoria será ante juez de control. La de cognición será ante juez de enjuiciamiento. Y la de ejecución será ante juez de ejecución. Dígame, Alan. Una duda, entonces en la relación procesal de cognición es a partir de la decisión del juez. Se da a partir, ¿la de qué me preguntaste, perdón? ¿Cognición? La de relación procesal de cognición, ajá. Surge a partir, en nuestro país, a partir del auto de apertura a juicio. Gracias. Y que se ha remitido al juez de enjuiciamiento. ¿Vale? Justo es el momento en donde el juez va a adquirir conocimiento para pronunciarse respecto del fondo del caso. Antes no se puede hacer.
¿Cuál es la única excepción donde el juez de control resuelve en definitiva el proceso? ¿Quién se acuerda? ¿Con algún procedimiento abreviado? Justamente, es la única excepción. Pero en el procedimiento abreviado no se desahogan pruebas anteriores. ¿Sale? No tendremos ahí una relación, bueno, ahí tenemos una relación de cognición porque el juzgador, de acuerdo al procedimiento establecido en ley, conoce y resuelve el fondo del caso. Pero de ahí en fuera, no va a haber. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Dudas, comentarios respecto de esta relación procesal? Maestro, una consulta. ¿De dónde entrarían los jueces de control de técnicas de investigación? Por así, el de cateos, intervención de comunicaciones. ¿Sería el de preparación? Ajá, O preparación. Recuerde que las técnicas de, en este caso, los cateos, las intervenciones, las escuchas, para fines procesales se consideran pruebas preconstituidas. Requieren una autorización, en este caso, pero entran ahí. Estoy preparando en su momento el juicio. Muy bien, de todos modos esto lo vamos a analizar con lujo de detalle más adelante cuando empiece a ver etapa inicial. Muy bien, ¿alguna otra duda, comentario? Nada. No. Perfecto. Bueno, pues pasen excelente resto de jornada. Ya se nos ha acabado la clase el día de hoy y nos vemos por acá el próximo jueves. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, Buen buen día. día.